Hola, soy Sergio Saavedra Belmonte, tu profesor en este curso de didáctica relacional, que es una propuesta para didáctica para la educación virtual. Y estamos en el tema cuarto. Permíteme guiarte en una oración. Señor, te doy muchas gracias porque nos has dado a todos los seres humanos la capacidad de ser transformados mediante el aprendizaje. Te ruego que nos des la habilidad como profesores de guiar el aprendizaje correctamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, eh, tema 4. Hay bastante que ya hemos avanzado. Y este tema es un poco largo, así que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo, pero es muy apasionante. A mí en lo personal me gusta muchísimo. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje ha sido estudiado por más o menos un siglo y medio ya hasta la fecha, por diferentes enfoques, ¿no? Y se ha escrito muchísimo acerca del aprendizaje, desde enfoques muy mecánicos, ¿no? De la psicología conductista, enfoques muy cognitivos, la psicología cognitivista, eh, también hay enfoques más emocionales. En fin, hay diferentes abordajes del aprendizaje. Y también si lo entendemos desde el punto de vista bíblico, desde una antropología bíblica del ser humano, una comprensión bíblica del ser humano, podemos entenderlo de una distinta manera y es lo que yo quisiera presentar aquí. ¿Ya? Primero, recordemos lo que se dijo, hay diferentes tipos de aprendizajes. Por ejemplo, el aprender a nadar es un aprendizaje de una habilidad física, corporal, pero también podemos aprender conocimientos, aprender valores o aprender a hacer productos, ¿no? En todos los casos se trata de cosas que antes no podíamos hacer y que ahora podemos. Hay una ganancia neta de capacidad, de poder en el ser humano, en diferentes aspectos de nuestro ser. El aprendizaje es un proceso que va de menor poder a mayor poder. Eso es lo que tenemos que estar muy claros dentro de esta perspectiva fundada en la revelación bíblica, ¿ya? Y que la meta del aprendizaje es el dominio, la producción propia, ¿no? El gobierno completo de un quehacer. Por ejemplo, analicemos el tema de aprender a montar una bicicleta. Todos hemos empezado en el suelo, ¿no? Caídas tras caídas, no es una cosa inmediata que ocurre a la primera, pero es una ganancia neta de poder, de menor poder, de un no puedo a un yo domino cómo hacerlo, tengo mi propia forma de hacerlo, y ahí se aporta gran creatividad a la cultura, porque cada ser humano puede hacerlo a su manera, y entonces de esa manera nuestra cultura está enriquecida por los aprendizajes logrados de todos nosotros, en la medida en que no somos meros, digamos, imitadores, ¿no? Somos personas productivas, creativas. Y en todos los casos, el aprendizaje es un proceso. En otras palabras, toma un tiempo y se pueden identificar 5 momentos del proceso de aprendizaje que el profesor debe ayudar a guiar, porque quiero decir que no es automático, el proceso puede abortar después del primer momento, del segundo, del tercer momento, y entonces no se logra el final. Así que el profesor está ahí para orientar y también para asegurar que se llegue hasta el final. Vamos a ver una presentación clásica que estuvo mucho tiempo en la internet y mis convicciones acerca del aprendizaje en realidad no han variado mucho desde el tiempo que hice esta presentación por el año 2005. Yo estaba ahí de profesor de matemáticas y hemos tomado estas fotografías con un amigo que identifican 3 grandes momentos en una clase que más o menos duró 1 hora. Primero,
yo desafié a los estudiantes a hacer algo con un instrumento llamado la regla de colores. Los estudiantes, si notan sus caritas de los estudiantes en la foto, están atentos, están siendo desafiados, su atención está siendo convocada. Entonces, se dan cuenta del problema y comienzan automáticamente a imaginar una solución. Hay algo internamente que está ya establecido en el ser humano, que es buscarle alternativas o respuestas a los desafíos que vienen por fuera. Y en este caso, buscan información, se acercan, prueban. La mayoría no da en el clavo a la primera, pero si están suficientemente motivados, intentan una y otra vez. Hay un principio muy importante que dice: el error es la puerta del aprendizaje. No hay que tener miedo al error. Entonces el profesor debe supervisar, evaluar, corregir, animar. Y entonces llega el momento que los estudiantes van encontrando uno a uno la solución y hay una satisfacción interna muy grande cuando uno da en el clavo de una respuesta que ha estado buscando. Entonces el profesor tiene que evaluar, aprobar y celebrar si es posible, ¿no? Junto con los niños. Así la experiencia del aprendizaje es algo emocionalmente satisfactorio. Entonces, ¿qué aprendemos de esta pequeña observación? Es que el aprendizaje es un proceso que toma tiempo, tiene un orden y tiene un momento de inicio y un momento de fin. ¿Cómo se inicia el proceso de aprendizaje? Hago referencia a las pedagogías humanistas y materialistas porque son las que en realidad han publicado más libros y estamos bombardeados por este enfoque. Y ellos proponen que el aprendizaje se inicia como una reacción a estímulos externos o desequilibrios respecto al medio. Pero cuando uno analiza más detenidamente, vemos que no solo es así. Hay también otro tipo de procesos internos que orientan el aprendizaje. Porque la verdad es que poco o nada se puede hacer desde afuera para generar un aprendizaje. Realmente el alma humana está aprendiendo constantemente. No se debe hacer nada desde afuera para iniciar el proceso de aprendizaje. Dios nos otorgó esta capacidad como nos otorgó el que nuestro corazón lata o nuestro pulmón respire. ¿Qué hace un profesor entonces? Un profesor orienta. Es como si estuviera saliendo agua continuamente por una manguera. Entonces el profesor lo que hace es orientar el flujo del agua. De manera, el ser humano está aprendiendo continuamente, pero el profesor debe orientar intencionalmente ese proceso automático o constante del ser humano. Existe una fuerza interior que impulsa el proceso de aprendizaje y que está activa aún desde que el bebé está en el vientre de su madre. Así que por eso decimos que lo que hacemos es desafiar y orientar el impulso. En otras palabras, atraer la atención del estudiante y colaborar para que se logre un aprendizaje. Esa es la tarea de nosotros como profesores. Mucho que ver con atraer la atención, mantener al estudiante pasando de paso a paso en los momentos del proceso de aprendizaje hasta que se logre el final. Bueno, hay 4 grandes desafíos que atraen la intención de aprender, ya que es una de nuestras tareas. Una es una personalidad desafiante, que el estudiante busca imitar. Ustedes van a ver que desde niños, los niños están mirando cómo imitar a los adultos. Nadie les ha dicho eso. Ellos de propia naturaleza lo hacen porque ya está establecido que es una forma de atraer la intención de aprender. El logro de una habilidad nueva. Los estudiantes muchas veces observan, ¿no? A veces en el Rummy Cube, el estudiante está observando cómo su compañero lo hace de una manera rápida, veloz, entonces dice, yo quiero hacer lo mismo. Y entonces, de manera
personal, casi sin un profesor, el estudiante se entrena a sí mismo hasta lograr esta habilidad nueva. O una visión deseada, algo que ha soñado, que ha imaginado. No lo ha visto en ningún otro lugar, ha nacido aquí adentro esa visión y ese es el aprendizaje asertivo. O una necesidad o un problema que esté pasando y que el estudiante busca superar, aprendizaje reactivo. El deseo de aprender a cepillarse los dientes, por ejemplo, surge por varios motivos. Puede ser por imitación, deseo de dominar la habilidad o la visión de tener dientes muy blancos. Solo si los dientes estarían picados o habría mucho dolor, surgiría un problema que impulsaría el aprendizaje reactivo. Así que no todo es motivado por problemas externos. También hay otras motivaciones que orientan nuestro deseo de aprender. Pero las pedagogías humanistas han enfatizado sobre todo este último aprendizaje, que como se puede entender es limitado y a veces surge demasiado tarde, cuando ya los dientes están picados, por ejemplo. Así que vamos a hacernos algunas preguntas que vamos a responder en la tarea. ¿Qué tipo de desafío moviliza? Póngase usted a pensar, no le estoy pidiendo que investigue los libros, solo a pensar de su experiencia, el aprender a hablar en los niños de 1 a 2 años de edad. ¿Qué les motiva? No les damos calificaciones, no les damos paleta para que aprendan a hablar. De pronto, quieren aprender a hablar. ¿Qué tipo de desafío moviliza aprender a caminar en los niños de 1 a 2 años de edad? Nadie se le ocurre llevar a un niño a una escuela para que un profesor se haga cargo de esto. El niño de sí mismo quiere aprender a caminar. Pero ¿qué movilizó ese aprendizaje? Y quiero decir que aprender a hablar y aprender a caminar son dos aprendizajes complicadísimos. O sea, ni aprender cálculo se compara con la complejidad de aprender a hablar. Todo ya está establecido, está construido dentro del niño y es simplemente orientar esa capacidad de aprendizaje. ¿Qué tipo de desafío moviliza a un joven a aprender música? Una visión, dominar la habilidad de un instrumento. ¿Qué tipo de desafío le movilizó a usted a estudiar su carrera profesional? Póngase a recordar un poco. ¿O qué tipo de desafío le movilizó a usted a ingresar a este curso? Va a ver que no solamente se trata de reacción. Hay otro tipo de motivaciones. Y como profesores tenemos que saber manejar esto para que a nuestros estudiantes podamos despertar en ellos esos deseos de aprender lo que nosotros queremos enseñar. Una vez que usted ha promovido, ha iniciado el proceso de aprendizaje, ya, el motor funcionó, ahora se trata de hacerlo pasar a través de los 5 momentos. ¿Cuáles son los 5 momentos? Veamos el caso de Pedro. Momento 1. Pedro es estudiante de medicina. Su profesor le ha invitado a participar de una operación quirúrgica. ¡Wow! Va a estar delante de un enfermo, una persona echada ahí en el quirófano y un poco de la vida de esta persona en las manos de Pedro. Tomará parte de la sutura final, la costura final de la piel, ¿no? Pedro vuelve a su casa muy emocionado. ¿Qué desafío está impulsando a Pedro su proceso de aprendizaje? Puede haber más de uno de los 4 que hemos mencionado. ¿Qué nombre le pondría usted a este primer momento del proceso de aprendizaje? Imaginemos un momentito, o pongamos un nombre a este primer momento. Momento 2. Pedro repasa sus apuntes. No necesita que nadie le diga. ¿Por qué? Porque tiene una motivación interior. Pregunta a sus amigos. Indaga con un profesor algunos trucos. Se presta los libros de la biblioteca. Completa sus notas sobre suturas. O sea, hay bastante trabajo previo antes de ir a la sutura. ¿Qué nombre le pondría usted a este segundo momento del proceso de aprendizaje? ¿Cómo se podría ayudar a Pedro en este momento? Y aquí hay el rol del profesor. Ya le dije, el rol del profesor es garantizar que el aprendizaje pase por los 5 momentos. ¿Cómo pudiéramos ayudarle?
¿Qué tendría que suceder para que el proceso de aprendizaje se detenga en este momento? Eso es lo que usted tiene que evitar, que sucedan cosas que aborten el proceso de aprendizaje, pero hay que estar prevenido. ¿Qué pudiera suceder? ¿Qué sucedería con Pedro si el proceso se detuviese aquí? Pensemos en sus emociones, en sus pensamientos. Habría frustración, habría, no sé, un deseo de no querer confiar más o aprender más. Suponga, para la pregunta 3, que el hecho es que Pedro tiene sus notas sobre suturas, todo un desorden. Ya eso puede ser un escollo para que se alcance bien la culminación de este segundo momento. O que en la biblioteca no existan libros siquiera que hablen sobre este tema, o que los profesores se hagan muy a los lindos y no quieran darle ayuda. Momento 3. Pedro está en el gran día. Su profesor le invita al quirófano. Observa toda la operación y llegado el momento de suturar, le es ofrecida la aguja quirúrgica. Es tu turno, Pedro, adelante. Pedro obviamente tiembla, pero con mucho cuidado cumple su parte. El profesor interviene solo cuando hay una equivocación y da confianza a Pedro. ¿Qué nombre le pondría usted a este tercer momento del proceso de aprendizaje? ¿Cómo se podría ayudar a Pedro en ese momento? Imagínense que usted es el doctor Chapatín, que está ahí en la figura. ¿Y qué es la mejor ayuda que usted le puede dar? Irse a tomar un café, dejar a Pedro y decir, hazlo Pedro, ahorita vuelvo. O estar todo el rato, a ver Pedro, así no, así no, así no, así no. ¿Cómo pudiéramos ayudar a Pedro correctamente en este momento? ¿Qué tendría que suceder para que el proceso de aprendizaje se detenga en este momento? Imagínense que el temor de Pedro sube a tal grado que se paraliza y dice, no, no quiero hacerlo más porque lo voy a matar o voy a hacer un error. Porque se bloqueó. El proceso de aprendizaje se detuvo. Cuarto momento. Gracias a Dios, la primera experiencia fue positiva. Salió bien. Así que le animó a Pedro al punto de que solicita nuevas oportunidades para practicar. Durante las semanas siguientes tiene al menos 4 nuevas oportunidades. Pedro las solicitó. ¿Se da cuenta? Hay una motivación fuerte. ¿Qué nombre le pondría usted a este cuarto momento del proceso de aprendizaje que implica 4 nuevas suturas, 4 nuevas operaciones? ¿Cómo se podría ayudar a Pedro en este momento? Fíjese que en cada nueva oportunidad casi se reciclan los 3 anteriores momentos, ¿no? ¿Cómo pudiéramos ayudar a Pedro para pasar este momento? ¿Qué tendría que suceder para que el proceso de aprendizaje se detenga en este cuarto momento? O sea, ya le vuelvo a repetir lo que usted tiene que evitar que suceda. No queremos que el aprendizaje aborte en el cuarto momento. ¿Y qué sucedería con Pedro si no pasase por este momento? ¿Qué tal si en su primera experiencia Pedro dijo, lo logré, soy un campeón, soy un crack, y ahí quedó? ¿Podríamos confiar en Pedro como un buen cirujano? ¿Nos estaría engañando a sí mismo? Y finalmente el momento quinto. Luego de 2 meses, sus compañeros les respetan como el mejor suturador de la clase. Pedro encontró sus propias maneras de hacerlo bien y es capaz de enseñar incluso a otros. ¿Qué nombre le pondría usted a este quinto momento del proceso de aprendizaje? ¿Cómo se podría ayudar a Pedro en este momento? ¿Qué pasaría si Pedro se hubiese quedado solo en el anterior momento? Imaginemos, es un experto y lo hace muy bien, ¿no? Logró hacer varias pruebas, pero no ha llegado a hacerlo a su propio estilo. No tiene cómo enseñar, solo demostrar.
pero no ha aportado a la cultura con algo nuevo. Así que vemos los 5 momentos del proceso de aprendizaje y también vemos los 5 momentos del método de enseñanza que se corresponden a los momentos del proceso de aprendizaje. En cuanto al desafío, motivación o inspiración, que pudiéramos llamarle, la pregunta que nos hacemos como profesores es cómo colaboramos a iniciar el aprendizaje. Y hemos estado hablando de esto. El segundo momento, la búsqueda de información e investigación, tenemos que ponernos a pensar como profesores cómo podemos compartir los contenidos de aprendizaje de tal manera que ayuden al estudiante y no se quede bloqueado ahí con una sobrecarga de información o con información tan obvia que no le sirva de nada. La práctica supervisada, ¿cómo promovemos la práctica supervisada? Alejándonos, estando corrigiendo todo el tiempo machaconamente, burlándonos de los errores. ¿Cómo promovemos una adecuada práctica supervisada? Ejercitación. Tenemos que pasar por el cuarto momento de la ejercitación. ¿Cómo colaboramos como profesores para una adecuada ejercitación? Problemas muy complicados o sin problemas, simplemente ya avanzamos la clase, superamos el tema, vamos al siguiente tema. Tiene que haber una ejercitación adecuada. Sistematización o producción propia. ¿Cómo podemos apoyar a sistematizar? Hay momentos de reflexión en la clase para rever, o sea, verlo cómo hemos ido avanzando en el proceso. Hay oportunidad para que el estudiante haga su producción a su estilo. Valoramos los estilos propios de los estudiantes. En fin, hay varios elementos que tienen que ver con este momento del proceso de aprendizaje. Y como hemos dicho, toma tiempo. El desafío o motivación puede ser cosa de minutos. Puede ser que usted en los primeros minutos de una clase pierda a su audiencia porque usted no los ha desafiado, no los ha motivado correctamente, ni los ha inspirado con su personalidad. Como en el tema de compartir los contenidos de aprendizaje, puede ser un aprendizaje que tome hasta horas, ¿no? O sea, perdón, este momento del proceso puede tomar hasta horas, porque implica leer, implica revisar, implica ordenar, implica todo eso. O la práctica supervisada también puede ser cosa de minutos o de horas, pero la ejercitación sí toma mucho más tiempo. No se puede hacer ejercicios rápido, hay que hacer, revisar, hacer, revisar, hacer, revisar. Es lentamente. Y en cuanto a la sistematización, también puede ser algo que puede tomar algunas horas, no necesita tomar mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es para tener una idea de más o menos cómo se dosifica el tiempo según los momentos. Ahora, veamos estos casos que van a estar en la tarea. Lo que yo voy a hacer es leer simplemente y usted trate de identificar si están los 5 momentos. Puede ser que no estén los 5 momentos, entonces usted tiene que identificar cuáles no están. Eso está en su tarea que usted va a realizar. Caso 1, María no sabe tocar piano, su padre saca una canción sencilla al oído y toca para ella. Ella disfruta de oír y ver que tocar es aparentemente fácil. Observa los dedos del papá y pide una oportunidad para hacerlo por sí misma. El papá la deja y obviamente María no llega muy lejos. Sin embargo, luego de unos 3 intentos, ¿no?, de que María está intentando ahí chapotear prácticamente en las teclas, el padre interviene. Le dice, a ver, déjame. Y extrae una primera parte de la melodía, quizás 3, 4 teclitas, y le muestra cómo tocar. Ella prueba solo esa primera parte y luego de 2 intentos obtiene la melodía. Esto la anima mucho, salta y dice, ya puedo. Esa primera partecita, ¿no? Los siguientes 2 días, María se acerca al piano por propia iniciativa y practica lo que ya sabe hasta utilizar todos sus deditos. ¿Están los 5 momentos? ¿Sí o no? Y si no, ¿cuál falta? Caso 2. Juan no sabe manejar bicicleta. Solo manejó triciclo y ya sabe pedalear y conducir el manubrio. El objetivo ahora es dominar el equilibrio. Sus papás quitan las ruedas traseras
y obviamente él siente miedo. Sin embargo, sus hermanos mayores se lanzan libremente con sus bicicletas porque ya dominan, lo cual lo desafía a él. Por espacio de 2 días, sus papás le agarran de la espalda para que mantenga el equilibrio. Él disfruta la sensación y trata de buscar el punto de equilibrio por sí mismo. Al cabo de los 2 días, los papás sueltan a Juan por pequeños intervalos. Juan puede mantenerse equilibrado y la sensación le desafía. Pide dar más y más vueltas y cada vez pide que no se le agarre por más tiempo. Luego de 2 semanas, Juan puede manejar sobre la grama, dar vueltas y hacer competencias con otros niños. ¿Están los 5 momentos? Márquelos. ¿De dónde a dónde va el primero? ¿De dónde a dónde va el segundo? ¿De dónde a dónde va el tercero? Muy bien, vamos al caso 3. Alicia tiene miedo a la computadora y nunca ha hecho un curso con ayuda del computador. Sin embargo, sus amigas ya habían tenido muchas experiencias y no se quería quedar atrás. El primer día, en el centro de cómputo, siguió las instrucciones del instructor, pero no les resultó como a los demás. ¿Qué tendría que haber hecho Alicia si pasó por esa circunstancia? Bueno, ella sintió mucha vergüenza a preguntar y se quedó probando por ella misma sin buenos resultados. Terminado el curso de entrenamiento, vio cómo sus otros compañeros salían contentos, con experiencias positivas. Ella, por temor a la crítica, no confesó su necesidad de apoyo y se fue frustrada. En su casa pensó, mejor abandono el curso. Bien, están los 5 momentos, sí o no, parece que no, pero ¿cuáles faltan? ¿De dónde a dónde va el primero? ¿De dónde a dónde va el segundo? Hay que marcarlo. Ramiro conoce lo básico de computación. Nunca ha hecho un curso a distancia con ayuda del computador, así que quiere aprender algo nuevo. Le gustan los desafíos. Durante el curso de entrenamiento sigue las instrucciones paso a paso y logra todos los objetivos con éxito. Felicidades, Ramiro. Excelente. Salió del centro de cómputo con un sentimiento de éxito, pero luego otras actividades ocuparon su mente y su tiempo. Así que no practicó lo que aprendió. Así que 3 semanas más tarde, cuando por fin decidió practicar lo aprendido, se dio cuenta que no recordaba muchas cosas y ya no tenía tiempo suficiente para cumplir sus tareas. Así que luego de pensar un poco, decidió, mejor abandono el curso. ¿Qué le parece? Están los 5 momentos. ¿Cuáles son los que faltan? ¿De dónde a dónde van los momentos que están? Caso 5. Nancy es una muchacha atenta, inteligente y le gusta investigar todo lo nuevo. En una tarea le pidieron que observe cómo se daban los roles docentes y estudiantes en la práctica. Es una estudiante de docencia, ¿no? Ella estudió todo lo referente a roles y lo comprendió bastante bien, en teoría, ¿no? Sin embargo, no se dio tiempo para hacer la práctica. Y si bien podía decir las definiciones correctamente, no podía diferenciar un rol de otro en el aula, en la realidad. Cuando le dieron ejercicios para hacer, se sintió confusa y en desventaja de sus compañeros que sí habían realizado las prácticas, así que se desanimó del curso y lo terminó casi por obligación. ¿Están los 5 momentos? ¿Sí o no? ¿Cuáles faltan? ¿De dónde a dónde van? Cada uno. Y finalmente el caso 6. Javier se inscribió en el curso por obligación. Sin este curso no le dan su título, así que se propuso vencerlo, invirtiendo el menor tiempo y esfuerzo posible. Asistió a las explicaciones, le gustó, tomó buenos apuntes y se dijo que eso ya sería suficiente. Sin embargo, el curso implicaba bastante más investigación para la cual no tenían el ánimo ni el tiempo. Así que decidió esperar que sus compañeros terminasen de hacerla para pedirles una copia que sea solo de ejemplo, ¿no? Sin embargo, debido a la falta de interés, terminó copiando y haciendo algunas modificaciones cosméticas para entregar sus prácticas. Él mismo se sintió mal y cada día pensaba en abandonar el curso. Bien, están los 5 momentos. ¿Cuáles son los que faltan? ¿De dónde a dónde van? Ese es el desafío ahora en las tareas que ustedes van a realizar. Con esto hemos llegado al final de la presentación. A Dios sea la gloria porque estamos
queriendo encontrar una manera de entender el aprendizaje que esté basada en su revelación. Muchas gracias, Dios les bendiga, no olviden hacer sus tareas.